Vamos ya con nuestro siguiente invitado, Marta, que por cierto ya estuvo con nosotros la temporada pasada para ayudarnos a canalizar y controlar el miedo ante una intervención quirúrgica. Pues sí, Juanjo, pero en esta ocasión vamos a hablar de otra cosa. Si te parece, como ya le tenemos allí, yo voy a saludarle. Vamos a plantear un tema que quizá no nos habíamos planteado nunca, que es el dolor crónico en los niños. Los niños que sufren dolor crónico, porque no es solo cosa de mayores. Les saludamos, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos con nosotros en este caso al doctor catedrático de Psicología de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Miró. Buenas tardes. Buenas tardes. Uno no se había parado a pensar que quizá el dolor crónico en los niños es un tema más frecuente del que nos pensamos, ¿no? Sí, es así. De hecho, es lo más habitual, no solo en este país, sino en cualquier parte del mundo. Creer que los niños no tienen dolor o que no sufren tanto por el dolor es algo muy habitual, desgraciadamente. Usted ha estado hasta hace poco, ni la misma ciencia médica reconocía esa posibilidad, ¿no? Usted ha organizado unas jornadas pues acerca de este dolor crónico. En esas jornadas, exactamente, ¿qué es lo que se plantea? Reconocer, antes que nada, que eso existe. Exacto. De hecho, estas van a ser las terceras jornadas. Son unas jornadas internacionales sobre dolor infantil que organizamos en Tarragona la primera semana de noviembre. El objetivo, hay distintos objetivos. Uno que es de dar a conocer este problema, que la gente sea consciente de las dificultades que están atravesando estos niños y sus familias, y también acercar la ciencia más relevante que se está desarrollando en estos momentos en el mundo. Tenemos distintos especialistas de distintos países, gente muy importante que está trabajando de forma intensa en este ámbito y bueno, queremos participar con ellos de estos desarrollos. Cuando hablamos de dolor crónico, nos referimos a niños que están enfermos, a niños que viven de una forma determinada una situación familiar. ¿Cómo se tipifica? El dolor crónico se define de una forma tan poco precisa como aquel dolor que va más allá de los 3 meses y que no se resuelve de forma satisfactoria con los tratamientos que tenemos disponibles. En ocasiones es fácil atribuir una enfermedad relacionada con la aparición de ese problema de dolor crónico y en otras ocasiones simplemente no es posible. Hay casos muy abundantes en los que no hay una causa física que justifique la presencia de ese dolor y eso es lo que trae de cabeza la mayoría de especialistas, saber por qué sucede, cuándo sucede. ¿Y a qué clase de dolor nos referimos? Los más habituales son los dolores que afectan a la cabeza, las extremidades inferiores o superiores y al dolor de estómago habitual. Estos son los más habituales. ¿Y cómo se manifiestan? Es decir, ¿cómo un niño realmente puede llegar a convencer a sus padres que tiene dolor crónico, ¿no? Porque dicen, niño, vete a jugar y ya se te pasará, ¿no? Sí, ese es parte del problema. Parte del problema es que los adultos se den cuenta de que el dolor que experimenta ese niño realmente es real y que lo afecta verdaderamente. El dolor, creo que cualquier adulto debería atender a esas quejas de los niños, no en exceso porque también eso puede ser un problema, pero en cualquier caso atenderles porque hemos visto, por ejemplo, que la falta de atención de los padres o de los adultos en general puede ser uno de los factores que mantienen ese problema. Cuando usted dirige una unidad en el Hospital Sant Joan de Reus sobre el dolor crónico de los niños, ¿podríamos decir que es como una fibromialgia infantil, como una especie de sensación de dolor insoportable? Cuando llegan a su consulta estarán bastante machacados, ¿no? Ya tanto los niños como los padres. Sí, están bastante machacados. Debo decir que más que una unidad lo que tenemos es un programa de tratamiento al que pueden asistir cualquier niño, adolescente que tenga este tipo de problema. Pueden acudir a nosotros las familias con este tipo de problema porque una de las dificultades que tenemos en este ámbito es precisamente la falta de unidades especializadas para atender estas dificultades. Yo no diría que se trata de fibromialgia, pero puede servir el símil para que la gente que nos está escuchando entienda del problema del que estamos hablando. Es un dolor, la mayoría de las veces, que no se justifica por los problemas físicos que supuestamente creemos que debería ocasionarlo. Y esto es lo que crea esa disonancia, ese no saber qué es lo que está sucediendo. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Porque incluso en la edad de los niños, ¿no?, sufren muchos cambios, tienen muchas, podríamos decir, fases, ¿no? Cuando llegan, bueno, ¿cuáles son las pruebas que se hacen? Bueno,
La prueba más directa y más clara de que hay un problema es que existe un dolor y que este dolor, a pesar de haber recibido el tratamiento más sofisticado incluso, no se ha resuelto de forma satisfactoria. Cuando esto se mantiene en el tiempo, la probabilidad de que ese dolor acabe afectando y de forma muy significativa la vida de ese niño y de los que con él conviven, entonces eso ya debe hacer sospechar que deberíamos estar tratándolo de esta forma distinta. No es lo mismo un dolor agudo en el que el dolor tiene una duración limitada y en el que los tratamientos funcionan suficientemente bien. Dolor crónico, por definición, es aquel dolor que no se resuelve de forma satisfactoria, aun utilizando los mejores tratamientos disponibles. Pero, por ejemplo, pónganos un caso, ¿no? de algún caso que usted haya conocido, que hayan llegado a la unidad del Hospital Sant Joan de Reus y que digas, realmente es alucinante, ¿no? Que hayan llegado hasta este extremo antes de ir al lugar correcto, ¿no? Sí, en esta ocasión casi que es por casualidad o por la propia información que nosotros estamos damos a conocer que existe esta posibilidad, entonces ellos acuden a nosotros a través de su pediatra y simplemente llamando al teléfono que nosotros ponemos a su disposición. Son casos de los más graves los que nos van a llegar. Estamos hablando de niños de duraciones de dolor de varios años que no se han resuelto satisfactoriamente. Una de las cosas que hemos observado es que se diferencian los niños de los adultos, es que los adultos con una intensidad de dolor de 7 en una escala de 0 a 10 tenemos tendencia a estarnos quietecitos, a intentar evitar que esto se agrave y demás. En cambio en los niños esa misma intensidad siguen funcionando, siguen intentando jugar, etcétera, etcétera. Es decir, que la imagen de esos niños es en clara contraposición con los adultos. Un niño con esa intensidad del dolor, desde la perspectiva del adulto, uno debería suponer que debería estarse quietecito, sin hacer nada, intentando que el dolor pasara. Y estos niños, aún así en esas situaciones, intentan perseverar, intentan jugar, aguantan. ¿Y los adultos son más quejicas? Los adultos, por distintos motivos hemos aprendido a que el dolor tiene una serie de ganancias secundarias. No quiero decir que todas las personas utilicen el dolor en ese sentido, pero sí que hemos aprendido y por tanto estamos condicionados a actuar de esa forma. Hay mucho por hacer. Yo supongo que en su caso es una lucha diaria para que se reconozca este dolor crónico infantil, ¿no? ¿En qué punto estamos? Incluso respecto a otros países. Creo que estamos avanzando, creo que debemos ver el futuro con cierto optimismo. Es verdad, por ejemplo, que desde el Ministerio de Sanidad últimamente han reunido una comisión de expertos para intentar identificar cómo deben ser las unidades de tratamiento de dolor crónico infantil. A nivel internacional es verdad que tampoco no disponemos de criterios que nos digan cómo deben ser estas unidades, es decir, que si nos comparamos con el estudio del dolor en adultos, estamos todavía muy lejos de lo que deberíamos llegar a conseguir. Pues bueno, en cualquier caso, nosotros hemos hablado de la existencia de esta unidad especializada, que sí que existe en el Hospital de Reus. Le agradecemos muchísimo al catedrático de la Universidad Rovira i Virgili toda esta información que nos ha dado. En cualquier caso, también la podemos ampliar en nuestra página web. Gracias por estar aquí en Para Todos la 2 y nosotros continuamos.